Bueno, muchas gracias a los dos por la presentación. Es un placer para mí estar de vuelta en Chile y es cierto que es un momento realmente interesante. Bueno, yo no les voy a dar acá respuestas a todas sus preguntas, es decir, porque, bueno, en primer lugar es una cosa que yo no pretendo de que haya respuestas que se puedan transportar en cualquier parte. Decir, bueno, mi reflexión es fundamentalmente a partir de la coyuntura europea, pero yo creo que hago algunas reflexiones que pueden ser útiles para ustedes y voy a concentrarme en realidad me han pedido concentrarme sobre la cuestión del papel de los afectos en política, ¿no? Eso va a ser realmente al centro de mi reflexión. Bueno, de pronto, por todo mi trabajo más reciente sobre desarrollar la idea del populismo de izquierda. Yo no voy a hablar realmente de eso acá, pero de pronto en la discusión va a venir, porque bueno, no puedo hablar de los afectos sin hablar de populismo de izquierda, pero bueno, no es exactamente el tema de mi presentación. En realidad la reflexión sobre los afectos en política es una cosa que ha sido al centro de mi reflexión desde mucho tiempo. Es una especie de mis obsesiones recurrentes. Y es sobre eso que voy a hablar acá entonces. Una de mis críticas principales a la teoría democrática liberal, y eso se encuentra en varios de mis libros, ¿sí? Desde en torno a lo político hacia, bueno, Carlos no hizo referencia, bueno, al último sí que es el libro con Íñigo Errejón, pero antes de eso hay uno que se llama Agonística, pensar el mundo políticamente, y allá también estoy, la cosa de los afectos está en todas partes de desarrollar mi trabajo, y es una cosa que en realidad sigo todavía trabajando. Y yo, a partir de eso, lo que quiero es mostrar cómo la teoría democrático-liberal es incapaz de reconocer esa dimensión afectiva y que eso es algo muy problemático para la política. Yo creo que también es algo que la política de izquierda, para mucha gente, dice, no, la izquierda tiene únicamente puede dar argumentos racionales. Todo lo que tiene que ver con la pasión, eso no, eso es la derecha que hace eso, ¿no? Y no, eso es fascista. Yo creo que mostrar que no, eso es una cosa que es muy importante entender los papeles de los afectos. Uno no puede dejar eso a la derecha, hay que tratar de articularlos hacia, digamos, bueno, yo hablo de las pasiones, y hay la pasión por la justicia, pasión por la democracia, pasión por la igualdad, entonces para mí es una cosa fundamental. Y esa incapacidad de la teoría, cuando yo hablo en realidad de democrático-liberal, yo lo hago de una manera que liberalismo, en primer lugar lo quiero insistir, yo no me refiero al liberalismo económico, ¿no? Es al liberalismo como perspectiva filosófica, y la teoría democrático-liberal, por ejemplo, incluye gente de izquierda como Jürgen Habermas, ¿no? Que no es algo que se limite a autores que sean más bien, digamos, el liberalismo entendido como de derecha, ¿no? Pero iban a entender por qué, insisto, sobre la incapacidad que tiene esa teoría de reconocer la importancia de los afectos. Yo que considero que es una consecuencia de su percepción del individuo, que presenta como actuando en el campo de la política, impulsado o bien por proseguir en función de sus intereses. Eso, por ejemplo, es el modelo de democracia que se llama la democracia agregativa, que es el modelo de democracia que se encuentra particularmente en la ciencia política, ¿no? Cuando se estudia la democracia en los departamentos de ciencia política, se presenta una visión de la democracia que es el modelo schumpeteriano, de alguna manera, ¿no? La cosa de los intereses. Bueno, esa perspectiva ha sido después criticada por otra corriente de la teoría liberal, que es la corriente que llama la democracia deliberativa, en la cual uno encuentra gente como John Rawls o Jürgen Habermas, y ellos dicen, bueno, y estoy de acuerdo con eso, evidentemente, no, pero
en la política la gente no actúa únicamente en función de sus intereses, hay una dimensión normativa también, hay una cosa, digamos, de interés, cuestión moral. Bueno, claro que eso es cierto, pero me parece que falta, en tanto en la concepción legislativa como en la concepción deliberativa, el papel de lo que llamo las pasiones, ¿no? Está, claro que el interés, está también la cosa moral, pero también está la dimensión afectiva de la pasión. Y entonces, eso es lo que me parece que justamente no se encuentra en todos los distintos tipos de teoría democrático-liberal. Y eso es muy grave porque en realidad eso de pensar en la democracia únicamente en función de el individuo que actúa, no sea para defender sus intereses, sea por objetivos morales, deja de lado lo que me parece que es fundamental, que es reconocer la naturaleza colectiva de los actores políticos. Porque para mí cuando uno actúa en la política, claro que es el individuo que actúa, pero en función de participar de un colectivo, en tanto, por ejemplo, que ciudadano, ¿no? Si uno siempre cuando actúa políticamente lo hace no en función de sus puros intereses, sino con, digamos, qué es lo que es bueno para nuestra sociedad, ¿no? Siempre es parte de un sujeto colectivo. Eso para mí es fundamental para entender la política, que los actores políticos son siempre actores colectivos. Y evidentemente, si uno piensa únicamente a partir del individuo, no puede reconocer esa dimensión. Y eso impide plantear una de las cuestiones que para mí son fundamentales para la política, cómo se crean esas formas colectivas de identificación y cuál es el papel que está desempeñado por los afectos en ese proceso de identificación de un nosotros, ¿no? Porque para mí la política tiene siempre que ver con la construcción de un nosotros, de un sujeto colectivo. Y por eso es que para mí es central el papel de lo que llamo las pasiones en la política. Bueno, se me ha preguntado varias veces por qué yo hablo de pasiones para referirme a los afectos. ¿Y por qué no utilizo más bien la noción más común de emociones? Hoy día hay lo que se llama el giro afectivo, que tiene que ver con el reconocimiento en las ciencias políticas pero no solamente, también en la sociología, del papel de las emociones, ¿no? Pero ese giro afectivo, bueno, yo por una parte me parece bien que se reconozcan esas emociones, pero no es exactamente algo que responde a las preguntas que yo me planteo. Porque yo creo que es importante establecer una distinción entre lo que llamo pasiones y las emociones. Y no es simplemente una cuestión de vocabulario, es una cuestión que tiene que ver justamente con la concepción de la política. Y es porque mi reflexión ha sido elaborada en relación al ámbito político. Y uno de los principios principales en ese ámbito es justamente, como acaba de decirlo, que siempre estamos tratando con identidades colectivas. Y me parece que el término emoción no expresa de manera adecuada esa dimensión, ya que las emociones generalmente son vinculadas con los individuos. Claro, no únicamente, pero en general emoción implica, uno piensa, bueno, emoción de un individuo. Claro que también, si uno habla de pasión, lo puede hacer de referencia a una manera individual. Pero yo prefiero utilizar el término de pasión, porque eso me permite, bueno, yo reconozco que ese término de pasión tiene una connotación un poquito más violenta. Acá, violenta simbólica, evidentemente, no violenta la violencia, bueno, pero claro, pasión tiene algo, justamente me gusta esa dimensión, porque eso me permite destacar la dimensión de conflicto y sugerir una confrontación entre identidades políticas colectivas. Y eso me parece que es algo que es, por una parte, constitutivo de la política, lo que no se corresponde, si uno habla de emociones, no piensa automáticamente a una especie de conflicto, de confrontación.
política, ¿no? Por eso es que me parece que el término pasión hace más referencia a esa dimensión. En realidad, por pasiones, yo designo un cierto tipo de afectos comunes, a saber, los afectos comunes que son movilizados en el ámbito político, en la constitución de las formas de identificación nosotros-ellos, ¿no? Entonces, cuando hablo de pasiones es un sentido muy particular, ¿no? Los afectos comunes que se cristalizan en la construcción de un nosotros. Yo creo que la política tiene que ver con la construcción de un nosotros y que por eso hay que reconocer la dimensión afectiva que es central en esa creación. Y mi objetivo en realidad es desafiar la concepción racionalista e individualista que es dominante en la teoría política democrática. Y quiero destacar, insisto sobre eso, el carácter colectivo y partisano de la acción política. Poner de manifiesto el papel crucial desempeñado por los afectos en la construcción de las identidades políticas. Yo creo que, bueno, si uno piensa en términos más concretos, por ejemplo, para un movimiento, el Frente Amplio, bueno, tiene que preguntar, bueno, ¿cómo vamos a creer a esas identidades? Bueno, hay que reconocer que la dimensión afectiva tiene que ser movilizada. No es únicamente con argumentos que uno va a llevar a la gente a crear ese movimiento. Bueno, ahora, para desarrollar mi argumento necesito entrar en una especie de reflexión teórica, porque para entender lo que entiendo por pasiones y su rol en la política, es necesario estar familiarizado con el marco teórico en el que se basa mi enfoque. Como lo decía Carlos, en realidad el libro clave es Hegemonía y Estrategia Socialista, el libro que escribimos con Ernesto Latour, ¿no? Allá está la base teórica de todo lo que vamos a desarrollar después, y por ejemplo, mi modelo de populismo de izquierda, que no se puede entender si uno no parte de la perspectiva filosófico-política que ha sido desarrollada en Hegemonía. Entonces, voy a tener que hacer referencia a eso. He sugerido establecer una distinción entre lo político y la política. Lo político está vinculado a la dimensión de antagonismo que es presente en todas las sociedades humanas. Eso es un punto fundamental de hegemonía. Un antagonismo que puede surgir dentro de una gran variedad de relaciones sociales. Ahí es donde hay una diferencia entre nuestro enfoque y el enfoque marxista. Porque el marxismo, a la diferencia de la teoría liberal, reconoce la existencia del antagonismo. Para la cosa liberal no hay antagonismo. Las sociedades son de terreno neutro. No, el marxismo lo reconoce, pero limita el antagonismo al antagonismo de clase. Bueno, lo que argumentamos en hegemonía es que hay otros antagonismos que no pueden reducirse al antagonismo de clase, ¿no? Y que en realidad, todas las relaciones sociales pueden en unas ciertas circunstancias llegar a ser la fuente de un antagonismo. Entonces, eso es lo que refiero por lo político, la dimensión, digamos, que uno puede llamar ontológica. Y distingo eso de la política. La política consiste en tratar de establecer un orden, organizar la coexistencia humana, pero en condiciones que son siempre, digamos, atravesadas por esa dimensión de lo político, y por eso es que la política es siempre conflictiva y la política es siempre de carácter partesano, ¿no? Eso justamente es, digamos, un poco la manifestación óntica, para utilizar de nuevo la terminación heideggeriana. Entonces, la dimensión del antagonismo es la dimensión ontológica, pero ese antagonismo, cuando se manifiesta en cosas concretas, se manifiesta a través de la política. Podemos en realidad encontrar esa distinción entre lo político y la política en otras teorías. No pretendo que sea una cosa particular a mi perspectiva. Pero puede ser muy
lleva a confusión porque no todo el mundo utiliza los términos, pero les dan un sentido distinto. Entonces, yo creo que hay manera de clarificar un poco eso, viendo que en realidad hay dos modos opuestos de caracterizar lo político, porque eso es allá donde hay diferencias. En realidad hay dos, uno puede ver dos formas distintas de concebir lo político. Hay una concepción que ha sido llamada la concepción asociativa de lo político, es decir, eso tiene que ver con los que siguen eso como un espacio de libertad, de acción común, ¿no? Que eso, entonces eso es la concepción asociativa, mientras que hay otros que consideran que lo político es exactamente un sitio de conflicto y de antagonismo. Eso es la concepción disociativa. Bueno, evidentemente yo me inscribo en la concepción disociativa de lo político. ¿No? Mientras que, por ejemplo, los autores como los que defienden la democracia deliberativa se inscriben en la concepción asociativa. Y en realidad hay autores como Hannah Arendt, que ella, a pesar de ser, digamos, distinta, también hay que situarla dentro de la concepción asociativa. Entonces, yo creo que es muy importante ver esa distinción porque siendo parte de una concepción disociativa de lo político, va a llegar, primero ya va a plantear problemas distintos de lo que se plantea si uno parte de la concepción asociativa. Y va a llegar a una visión de la política muy distinta. Entonces, para mí me parece que es clara cuando uno empieza una visión, decir, ¿dónde se sitúa uno? Entonces, yo me sitúo, y lo digo muy claramente, en la concepción disociativa que insiste que el antagonismo es una cosa ineradicable. Yo creo que a partir de eso uno puede entender por qué la importancia de las pasiones, por ejemplo. Bueno, la tesis que yo defiendo es que solo cuando se reconoce el carácter ineradicable de la división y la posibilidad siempre presente del antagonismo, se puede pensar de una manera propiamente política y encarar el desafío que enfrenta la política democrática. Tener en cuenta la dimensión de lo político, entendido en el sentido disociativo, significa reconocer la existencia de conflictos que no pueden tener una solución racional. No es una cuestión de decir, bueno, sentémonos, discutimos para llegar, no, hay conflictos que no pueden tener una solución racional. Eso es exactamente lo que se entiende por antagonismo. Porque evidentemente hay muchos tipos de conflictos que se pueden resolver a través de procedimientos, pero hay conflictos que no pueden, que donde siempre, bueno, uno tiene que decidir y uno tiene que, y finalmente es la cuestión en realidad de la hegemonía, ¿no? Si uno no puede, si uno tiene dos concepciones distintas de la hegemonía, no se trata de sentarse a discutir a ver quién, no, las hegemonías se confrontan. Uno va a tener que reemplazar una hegemonía por la otra. Eso me parece que es fundamental, entender por qué hay un antagonismo, no hay solución racional entre dos visiones distintas de la hegemonía. Sin duda, todos los conflictos no son conflictos antagónicos, ¿no? Pero yo creo que los conflictos propiamente políticos son conflictos de antagonismo, porque siempre implican decisiones que requieren una elección entre alternativas que son indecidibles desde un punto de vista estrictamente racional. ¿No? La lucha entre hegemonías no es una cuestión que se resuelve a nivel de discusión racional. Eso es un combate, ¿no? Y hay gente que va a ganar y gente que va a perder. La vida política nunca se va a poder liberar del antagonismo, ya que tiene que ver con la acción pública y la formación de identidades colectivas, como lo decía antes. Busca constituir un nosotros en un contexto de diversidad y de conflicto.
No obstante, al fin de constituir un nosotros, eso debe ser distinguido de un ellos. Eso es una, no tengo tiempo acá de desarrollar esa tesis porque tengo toda una, es una cosa que estoy afirmando así en el aire, ¿no? Hay todo un argumento filosófico inspirado por la lingüística de Saussure, ¿no? Donde que las identidades siempre son relacionales. Bueno, o yo utilizo en mi trabajo también un concepto que está derivado de Derrida, que es el exterior constitutivo. Bueno, yo no lo puedo desarrollar acá, pero simplemente les quiero indicar que eso tiene esa tesis que yo defiendo tiene toda una justificación filosófica. Que para tener un nosotros se necesita un ellos, y eso para mí es fundamental en la política. Si uno parte de eso, bueno, acá quiero decir que nosotros ellos no quiere decir necesariamente que haya un conflicto antagónico. Por ejemplo, digamos, para que haya un nosotros de los católicos se necesita que ya haya otros que no son católicos, que haya, digamos, musulmanos, protestantes, budistas, lo que sea. Pero evidentemente eso es una cuestión simplemente de diferencia, ¿no? Pero, y eso es lo que es importante entender, en ciertas condiciones, esa oposición nosotros-ellos, que es simplemente una cuestión de diferencia no antagónica, puede llegar a ser un antagonismo. Por ejemplo, bueno, un ejemplo de politización, pues, de relaciones, digamos, de tipo religioso, bueno, el caso de Irlanda del Norte es un ejemplo claro, ¿no? Donde es un conflicto que se ha vuelto político entre católicos y protestantes. Y desgraciadamente uno está viendo cómo la distinción entre, digamos, los católicos, protestantes y los musulmanes se están viendo una cosa política. O sea, siempre existe la posibilidad de que en ciertas condiciones esa diferencia se vuelve, digamos, una confrontación antagónica. Y en ese caso quiere decir que va a tomar la forma una relación amigo-enemigo, ¿no? Que el otro, que es diferente, se percibe como un enemigo. Yo el ejemplo clásico que doy de esa transformación es la desintegración de Yugoslavia. En Yugoslavia, durante todo el régimen de Tito, por ejemplo, uno tenía, bueno, había distinción entre los eslovenos y los serbios y los bosniacos y los croatas, ¿no? Pero no eran antagonismo, eran simplemente, bueno, tenían características culturales, religiosas distintas. Pero no era una relación amigo-enemigo. Los croatas no veían a los serbios como enemigos. Pero lo que pasó después es que, bueno, murió Tito, Milosevic llega al poder, quiere imponer la soberanía de los serbios, y entonces esas relaciones que eran simplemente de diferencia se volvieron antagónicas. Es que ya, por ejemplo, los croatas empezaron a ver a los serbios como enemigos y viceversa. Y eso llevó a la guerra civil y a la desintegración. Entonces, eso les muestra cómo siempre puede pasar eso. Y en la medida en la cual toda identidad colectiva es de nosotros ellos, existe siempre la posibilidad que en ciertas condiciones esa relación se vuelva antagónica. Y que la idea de que uno podía llegar a una sociedad sin antagonismo, eso implicaría que una sociedad donde no hay identidades colectivas, simplemente un modelo completamente digamos, un individualismo total, que evidentemente uno sabe que eso no va a existir, porque la dimensión de la vida social es precisamente las identidades colectivas o creación de nosotros, ¿no? Bueno, entonces, por eso es que yo he sostenido que la cuestión crucial para la política democrática no es alcanzar un conflicto sin exclusión, es decir, un nosotros que no tenga un ellos, sino cómo construir la discriminación nosotros-ellos de un modo que sea compatible con el pluralismo democrático. Ese problema es un problema que la teoría liberal tiene que eludir debido al modo inadecuado en el cual concibe el pluralismo. Aunque reconoce
el liberalismo, que vivimos en un mundo en el cual coexisten una multiplicidad de perspectivas y valores y que resulta imposible, pero ellos creen que es por razones empíricas, que cada uno de nosotros pueda, digamos, ocupar, ¿no? Todas las posiciones. ¿Ve? Uno está limitado, pero limitado porque bueno, es que únicamente hay 24 horas en un día, hay 365 en un año, pero esas limitaciones, y eso por ejemplo es un debate que he tenido con Habermas particularmente, son limitaciones empíricas, ¿no? La incapacidad por nuestra posición humano de identificarnos completamente con nuestro ser racional. Entonces, por eso pero dicen que finalmente, si uno pudiera ver la sociedad desde el exterior, un poco lo que llama el punto de vista de Sirius, uno ve todas esas diferencias, ¿no? Pero como constituyendo un todo que sea homogéneo y no conflictivo, ¿no? Como una armonía. Cuando uno está dentro de la sociedad no puede verlo porque está limitado, pero si uno se ve del exterior, entonces sí es un pluralismo, que ya llamado un pluralismo sin antagonismo. Y eso es precisamente la razón por la cual ese tipo de pensamiento no es capaz de dar cuenta de la naturaleza necesariamente conflictiva del pluralismo y eso deriva de la imposibilidad de reconciliar todos los puntos de vista. Eso, por ejemplo, es una visión del pluralismo que uno encuentra en Max Weber o en Nietzsche. Ellos tienen una visión del pluralismo como implicando el conflicto, ¿no? La guerra de los dioses, por ejemplo, o el politeísmo de los valores. Eso implica, bueno, que si uno habla de pluralismo, necesariamente hay que reconocer que hay antagonismo. Eso es la visión de Max Weber, la visión de Nietzsche, y es el tipo de pluralismo con el cual me identifico. Pero no es el tipo de pluralismo que uno encuentra en la teoría liberal, y eso me parece que es muy importante entender, que eso está al origen de esa incapacidad de entender realmente lo político. Y ellos tienen que negar la dimensión necesariamente, digamos, la presencia ineradicable del antagonismo en la política. Los pluralistas liberales reconocen que en democracia el demos ya no puede ser considerado como uno, ¿no? Eso hay una discusión en filosofía contemporánea sobre eso, si el demos es considerado como uno o no. Y bueno, ellos reconocen que el demos ya no puede ser considerado como uno, pero es múltiple. Eso es la visión que uno encuentra en el modelo de asociativo. Mientras que en el modelo disociativo, el demos está concebido como dividido, ¿no? Es decir, por eso que el demos está necesariamente dividido. Eso también es muy importante para entender todo orden social es un orden hegemónico, porque, digamos, pensemos un poco la cosa siguiente. Demócratos, ¿no? Eso es la democracia, el poder del demos. Bueno, pero si el demos es necesariamente dividido, eso quiere decir que todo orden va a ser el orden de una parte del demos sobre la otra parte. Y eso es justamente que te implica ahora la idea de que todo orden es un orden hegemónico, está siempre a partir de relaciones de poder, y que no hay posibilidad de una sociedad que esté completamente más allá del poder, ¿no? Una sociedad realmente, la idea de un comunismo donde no haya más relaciones de poder, no más división, eso justamente es lo que nosotros hemos puesto en cuestión en hegemonía y estrategia socialista, y por eso es una de las razones por las cuales nuestra visión ha sido llamada post-marxista, ¿no? Bueno. Ahora vengo después de hablar de la dimensión del antagonismo, quiero decir algo sobre la dimensión de la hegemonía, porque esos son los dos conceptos fundamentales de nuestro libro. Para comprender de manera adecuada la naturaleza de la lucha política,
resulta necesario introducir esa categoría de la hegemonía. Entender lo político como la posibilidad siempre presente del antagonismo supone reconocer la ausencia de un fundamento final y la indecidibilidad que impregna todo orden. Eso está ligado también al carácter hegemónico de toda formación social. Del punto de vista filosófico, la categoría de hegemonía se refiere precisamente a esa dimensión de indecidibilidad que impregna todo orden, ya que indica que toda sociedad es el producto de prácticas que buscan instituir un cierto orden, aunque eso también es la dimensión de la política, pero ese orden siempre se establece en un orden de contingencia, es un orden contingente. Y se puede decir que lo social, lo que llamamos lo social, está constituido por prácticas hegemónicas que han sido sedimentadas, es decir, prácticas que ocultan los actos políticos originarios de su institución, es decir, que aparecen como producto de un orden natural, que el hecho de que son resultado de prácticas hegemónicas políticas que han instituido ese orden, eso justamente está como se han vuelto tan sedimentado. Por ejemplo, mire, el orden neoliberal, ¿no? El orden neoliberal evidentemente ha sido el resultado de las prácticas políticas que lo impusieron, pero llega un momento en el cual el orden neoliberal aparece como la evolución de la tecnología o algo que no es el resultado de una acción política, ¿no? Parece como el orden natural. Entonces, bueno, eso dice, bueno, no hay alternativa, porque eso es el desarrollo natural de la técnica, de la ciencia que hace, bueno, eso es justamente un orden hegemónico que niega su origen hegemónico. Eso me parece que es muy importante entenderlo justamente para luchar, mostrar que siempre hay alternativas, porque todo orden hegemónico ha sido basado sobre la exclusión de otras posibilidades. Las cosas siempre hubieran podido ser distintas. Esa perspectiva me parece muy importante para la política porque revela que todo orden es el resultado de la articulación temporaria y precaria de prácticas contingentes. Todo orden se establece mediante la exclusión de otras posibilidades. Siempre es la expresión de una estructura particular de relaciones de poder. Y es en ese sentido que uno puede decir que todo orden es político. Bueno, eso en realidad son las ideas que desarrollamos en hegemonía y estrategia socialista. Después de haber escrito este libro, al examinar la discusión entre teóricos democráticos liberales, es decir, cuando empecé a escribir sobre crítica del modelo asociativo, del modelo deliberativo, empecé a notar las limitaciones de la interpretación consensual de la democracia y tomé conciencia de que ni los modelos agregativos ni los modelos deliberativos nos permitían concebir la posibilidad de esa política hegemónica que habíamos expuesto en hegemonía y estrategia socialista. Para dar cuenta de la ineradicabilidad del antagonismo y de la naturaleza hegemónica de la política, era necesario un enfoque diferente. Y esa ya es lo que me llevó a elaborar ese modelo de agonismo, un modelo agonístico de la democracia. Los problemas que me planteé en los libros que siguieron a hegemonía se pueden plantear de la manera siguiente. ¿Cómo concebir a la democracia en el marco del enfoque hegemónico? ¿Cómo podría un orden hegemónico aceptar y manejar la existencia de conflictos que no tienen una solución racional?
otra manera de ponerlo, es decir, cómo imaginar la democracia de un modo que permita en su seno una confrontación entre proyectos hegemónicos opuestos. Eso es crucial, porque evidentemente hay que pensar una manera en la cual una confrontación entre proyectos hegemónicos no llegue a la guerra civil, porque eso evidentemente sería el fin de la democracia. ¿Cómo pensar la democracia? De manera que haya justamente esa confrontación posible entre proyectos hegemónicos. Y mi respuesta a todos esos interrogantes es precisamente el modelo agonista de democracia, en el cual considero ofrece el marco analítico necesario para visualizar la posibilidad de una confrontación democrática entre proyectos hegemónicos. Bueno, Carlos ha hecho ya una referencia a eso, pero me parece que es importante citar mi argumento. De acuerdo a ese modelo agonista, concebir la democracia pluralista de una manera que no niegue la dimensión antagónica, eso es la cuestión importante, supone concebir dos modelos posibles de manifestación de esa dimensión antagónica. Sea una confrontación de tipo amigo-enemigo, y evidentemente esa confrontación no es compatible con el mantenimiento de una relación, un orden democrático, o como una confrontación entre adversarios. Es esa última a lo que yo he propuesto llamar agonista, ¿no? Diferenciando el antagonismo del agonismo. La confrontación agonista difiere de la confrontación antagonista no porque pueda admitir un posible consenso, no, porque eso también es lo que pongo en cuestión, sino porque el oponente no es considerado como un enemigo que hay que destruir, sino como un adversario cuya existencia es percibida como legítima. Sus ideas van a ser combatidas enérgicamente, pero su derecho a defenderlas nunca va a ser cuestionado. Eso es lo que yo llamo también la confrontación agonística, que para mí es lo que está específico de la democracia. Reconocer justamente que hay posibilidades, pero que se vayan a poner en forma a través de instituciones, porque el papel de las instituciones es fundamental, que permitan también que no se vaya a ver a los oponentes como enemigos para destruir, sino como adversarios. Esta distinción entre antagonismo, repito, es la relación amigo-enemigo, y agonismo, relación entre adversario, permite entender porque al contrario de lo que creen muchos liberales, no es necesario negar el hecho de que el antagonismo sea ineradicable al fin de concebir el establecimiento de un orden democrático. Yo creo que por eso es que de nuevo parece referencia a Habermas cree que reconocer el antagonismo necesariamente pone en cuestión la posibilidad de un orden democrático. Y yo no estoy de acuerdo con eso, porque creo que depende. Creo que si uno considera que el antagonismo únicamente puede tomar la forma amigo-enemigo, sí, sería el caso. Pero si uno entiende que hay otra manera que se manifieste ese antagonismo bajo la forma adversaria, en ese caso no solamente no es en contradicción con la democracia, sino que para mí es precisamente en qué consiste la democracia. Por eso es que yo afirmo que la confrontación agonista, lejos de representar un peligro para la democracia, es en realidad la condición misma de su existencia. Sin duda, la democracia no puede sobrevivir sin ciertas formas de consenso que son vinculadas tanto a la lealtad a los valores ético-políticos que constituyen sus principios de legitimidad, y esos son el caso de la democracia, digamos, moderna, libertad e igualdad para todos, como las instituciones en las cuales estos se inscriben. Pero también, eso me parece que es fundamental subrayarlo,
la expresión agonista del conflicto es necesaria, es decir, que debe haber lo que llamamos un conflicto, un consenso conflictivo. Se necesita una base de consenso, pero se necesita la posibilidad de tener un conflicto respecto de la manera, por ejemplo, cómo se van a interpretar los principios de libertad e igualdad para todos, porque evidentemente hay muchas maneras distintas y eso hay que reconocer que deben ser consideradas como legítimas. Y eso justamente es lo que permite a los ciudadanos elegir entre alternativas reales. Bueno, en la parte del trabajo desarrolla particularmente en mi libro En torno a lo político, donde critico la cosa de la tercera vía de Blair, muestro justamente que allá lo que pasa es que como no hay una lucha agonista entre distintas interpretaciones, entonces no, es que no hay alternativa, eso es el orden. Bueno, en este caso, en realidad, y eso es una cosa que me parece que es muy importante, esa situación que llamo postdemocrática para entender el sufrimiento después de los movimientos populistas, tanto de izquierda como de derecha. Porque es importante en un régimen democrático que haya posibilidad de, cuando uno va a votar, escoger entre reales alternativas, aunque no sea que no hay diferencia fundamental entre el centro derecha y el centro izquierda y que finalmente se ofrezca a los ciudadanos un producto que es lo mismo. Hay una expresión de los indignados españoles que a mí me parece que expresa exactamente esa cuestión de la postpolítica. Ellos decían, nosotros tenemos voto, pero no tenemos voz. Es decir, podemos ir a votar, claro, pero en realidad como no hay diferencia fundamental entre los programas, no tenemos voz, no tenemos la posibilidad de realmente escoger. Eso es lo que llamo la postpolítica. Lo que está en juego en la lucha agonista es la configuración misma de las relaciones de poder que estructuran un orden social y el tipo de hegemonía que construyen. Constituye una confrontación entre proyectos hegemónicos que nunca van a poder ser reconciliados de manera racional. La dimensión antagonista está, por tanto, presente, pero se establece por medio de una confrontación cuyos procedimientos son aceptados por los adversarios. Me parece que eso es realmente lo central. A diferencia de los modelos liberales, esa perspectiva agonista tiene en cuenta el hecho de que todo orden social es instituido políticamente y que el terreno en el cual ocurren las intervenciones hegemónicas nunca es un terreno neutral. Eso también es una cuestión que hay que poner, diría que poner en cuestión, que la política es un terreno neutral y entonces no, el terreno siempre está estructurado hegemónicamente. Y eso quiere decir que va a concebir a la esfera pública como un campo de batalla en el cual los proyectos hegemónicos se enfrentan entre sí sin ninguna posibilidad de una reconciliación final. Y allá es en esa confrontación que yo creo que hay que entender la importancia de lo que llamo las pasiones. Acá, y antes de proceder con decir algo más sobre las pasiones, quiero disipar una confusión que es frecuente en la gente que ha leído nuestros trabajos y explicar en detalle la diferencia entre democracia radical y modelo agonista de la democracia. Porque decir la verdad, bueno, democracia radical, modelo agonista es la misma cosa. No, son dos términos que no deben ser utilizados indistintamente como ocurre a veces, porque refieren a dos aspectos diferentes de mi reflexión. En hegemonía y estrategia socialista, al criticar el reduccionismo de clase que domina en la tradición marxista, abogamos por una nueva interpretación del proyecto socialista en términos de una radicalización de la democracia. Eso es uno de los temas fundamentales de hegemonía, que hay que concebir el proyecto socialista como una radicalización de la democracia, es decir, como algo que tiene que ver no únicamente con
la demanda de la clase obrera con la contradicción capital-trabajo, sino también tener cuenta de las otras formas de antagonismo, de las otras formas de dominación. Y entonces pensar crear justamente una articulación entre una multiplicidad de demandas democráticas. Eso es el proyecto, digamos, de radicalización de la democracia. Y defendimos, en realidad, en esa perspectiva, la creación de lo que nosotros llamamos cadenas de equivalencia entre demandas democráticas, ¿no? Eso es el objetivo de la construcción de una voluntad colectiva a partir de una cadena entre demandas democráticas. Y lo que está en juego es extender los principios democráticos a un conjunto más amplio de relaciones sociales, no solamente en el campo económico, sino también en las relaciones de razas, sexos, bueno, una multiplicidad de relaciones sociales. La democracia radical, ¿no?, tal como la concebimos, es claramente un proyecto político que debe ser distinguido de otros proyectos políticos, por ejemplo, distinguido del proyecto socialdemócrata o del neoliberalismo. Sin embargo, el modelo agonista de democracia constituye algo distinto. No es un proyecto político, es un enfoque analítico que está formulado como una alternativa a los modelos agregativos y deliberativos. Usted ve, por ejemplo, acá el modelo democracia radical se opone a otros proyectos políticos, neoliberal, socialdemócrata, mientras que el modelo agonista es un enfoque, digamos, analítico que se opone al modelo de democracia agregativa o de democracia deliberativa. No son al mismo nivel. Al afirmar el carácter constitutivo de la división social y la imposibilidad de una reconciliación final, la perspectiva agonista reconoce el carácter necesariamente partisano de la política democrática. Es un punto al cual realmente quiero insistir. Al concebir esa confrontación en términos de adversarios y no bajo la forma amigo-enemigo, porque evidentemente eso podría llevar a una guerra civil, permite que dicha confrontación tenga lugar dentro de las instituciones democráticas. No obstante, ese modelo agonista no toma parte en la confrontación. Y es un error de creer, y hay gente que ha hecho muchas veces ese error, que un modelo agonista favorece necesariamente el proyecto democrático radical. Una cosa es crear las condiciones para una confrontación hegemónica y otra cosa completamente diferente es determinar el resultado de esa confrontación. Ese resultado va a ser la consecuencia de la lucha política entre fuerzas que compitan por la hegemonía. Y nada garantiza la victoria de un proyecto sobre otro. En esa lucha hegemónica puede ser la derecha que gane. No, es decir, no es porque hay una confrontación agonista que necesariamente va a ser la izquierda, no. Es que puede ser la izquierda, puede ser la derecha. Eso depende justamente de las relaciones de fuerzas. Porque por eso es que es muy importante no pretender que, si hay una confrontación agonista, eso necesariamente lleva, no. La relación de fuerza es allá donde se determina la cosa fundamentalmente. Pero evidentemente yo creo que es importante reconocer que para que haya una real confrontación entre proyectos hegemónicos se necesita reconocer la importancia de esa lucha agonista. Digamos, es una condición necesaria, pero lejos de ser suficiente. Luego de la publicación de Hegemonía Estatal Socialista, ya habíamos acordado de que era un error pensar que existía una relación causal entre el enfoque ontológico desarrollado en el libro y el proyecto político de democracia radical que defendimos en el último capítulo. Sin duda, las ideas postestructuralistas, que el libro evidentemente consiste en una articulación entre, por una parte, las ideas del postestructuralismo y de Antonio Gramsci, esas ideas permiten criticar los enfoques de las limitaciones del enfoque esencialista y
han jugado un papel central en nuestra reformulación del proyecto socialista. Pero también hay que ver que esas ideas pueden ser utilizadas por teóricos con objetivos políticos completamente diferentes. Porque pero esa perspectiva también puede ser utilizada por la derecha, pero claro, evidentemente una vez que entiende cómo funciona la política, eso lo puede utilizar la derecha como la izquierda. Por eso es que, por ejemplo, se ha desarrollado, ahora no sé si es el caso también en Chile, pero en Europa, toda la derecha ahora hace referencia a Antonio Gramsci. Se ha vuelto una especie de Sarkozy, todos, nosotros seguimos a Gramsci. Bueno, porque ellos entienden la importancia de la lucha hegemónica. Está bien, pero eso no es que sea una propiedad de la izquierda entender eso, ¿no? Desgraciadamente me parece que en general la derecha entiende esa dimensión mucho mejor que la izquierda. No existe una ruta directa entre los postulados ontológicos, digamos que y posiciones políticas específicas. Estas últimas son siempre el resultado de decisiones que uno puede llamar ético-políticas. Y la existencia de un modelo agonista de democracia no garantiza de ninguna manera que se vaya a elegir el proyecto de democracia radical. En otras palabras, aunque la crítica del esencialismo, como lo acabo de decir, constituye una condición necesaria para concebir la lucha agonista, y la posibilidad de éxito de un proyecto democrático radical no constituye una condición suficiente. De hecho, partiendo de las mismas premisas ontológicas, se puede concebir diferentes proyectos hegemónicos, y el resultado de la lucha agonista nunca está predeterminado, ¿no? Todo depende del resultado de la lucha hegemónica y del estado de las fuerzas rivales. Bueno, después de esas consideraciones generales que me parece son importantes para situar el marco teórico de mi reflexión, podemos entonces ahora examinar el rol de las pasiones en el campo de la política. Lo que resulta central para ese marco es la afirmación según el cual lo que está en juego en la política es la constitución de identidades políticas. Y les recuerdo que para mí las identidades políticas son siempre identidades colectivas. Y eso necesariamente implica un investimiento afectivo. Allá donde esa dimensión afectiva es crucial en la formación de identidades colectivas. Por supuesto, yo estoy consciente, porque pero pasión, eso, bueno, es un término peligroso. Bueno, estoy consciente de que pasión tiene muchas veces una connotación negativa y que muchos individualistas liberales lo consideran como una referencia a algo irracional y, por lo tanto, indeseable. Pero es precisamente esa visión que quiero poner en cuestión. Y creo que eso ha sido una gran limitación en la manera de pensar de la izquierda. Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que el estudio de las pasiones ahora es en realidad, me parece, en consecuencia del racionalismo que se ha implementado un poco a raíz de la ilustración, que la cosa de las pasiones ha sido negativa. Por ejemplo, Montesquieu hablaba hay un magnífico libro de Albert Hirschman que se llama Las pasiones y los intereses, donde él muestra exactamente esa evolución, ¿no? Porque cuando Montesquieu habla del du commerce, el dulce comercio, dice, bueno, que hubo una evolución de la sociedad. La cosa de las pasiones es una cosa que pertenece a una época, digamos, obsoleta. Ahora con la modernidad, esas cosas, decíamos, ya la gente no actúa sobre la muestra de pasión, sino a partir de sus intereses. Bueno, eso me parece que es lo que hay que poner en cuestión. Y en realidad, antes de ese movimiento, las pasiones, esa reflexión ha sido central
en la cantidad de filósofos muy importantes del siglo XVII como Hobbes, Descartes, Spinoza o Pascal, ¿no? Y es solo más tarde, luego de ser desplazado por el racionalismo de la Ilustración, que ese término de pasiones ha adquirido una connotación negativa. Y en realidad hubo que esperar a Freud y el desarrollo del psicoanálisis para resucitar y reformular los temas que habían sido explorados por los teóricos de las pasiones a comienzos de la era moderna. Es decir, acá se trata justamente de reconocer que hay una dimensión que existía en el pensamiento y que ha sido relegada por el racionalismo y que es necesario recuperarlo. Y yo con Freud y con el psicoanálisis es el momento donde se vuelve a insistir sobre esa dimensión. Y por ejemplo, bueno, yo no tengo tiempo de desarrollar eso acá, pero en mi trabajo reciente he tratado de mostrar cómo en Spinoza hay una cantidad de elementos muy importantes para entender justamente esa dimensión afectiva. Y en realidad hay que notar cómo se ha muchas veces notado una coincidencia muy grande entre la reflexión de Freud y la reflexión de Spinoza. Y, por ejemplo, las afinidades entre la noción de conato en Spinoza y la noción de líbido en Freud, ¿no? Uno puede realmente restablecer el link con toda esa reflexión sobre las pasiones. Y yo creo que es importante, si uno va a tratar de entender realmente lo que se trata en la política, de restablecer ese link. Porque ese reconocimiento de las pasiones entendidas en el sentido que acabo de señalar resulta importante para el modelo agonista de democracia. El hecho de destacar el rol de las pasiones sin duda será objetado bajo el argumento que esas pasiones pueden ser movilizadas en formas que socavan las instituciones democráticas. Bueno, evidentemente es el caso. Y eso me parece claramente es el temor que lleva a muchos teóricos a excluirlas de la política democrática. Pero eso es una cosa que he señalado repetidamente, eso es un punto de vista muy peligroso, ya que negarse a ofrecer canales democráticos para la expresión de los afectos colectivos prepara el terreno para su movilización en formas antagonistas. Y por ejemplo también que uno no puede dejar ese terreno a la derecha, porque entonces uno les da una fuerza y una ventaja, es decir, es realmente importante reconocer eso. Por lo tanto, una política agonista cuyo objetivo sea la construcción de nosotros ellos en términos de adversarios y no de enemigos, tiene que justamente indagar sobre las condiciones bajo las cuales se puede generar afectos comunes que sean orientados a la creación de un nosotros que sea, digamos, motivado por, yo hablo mucho de la movilización de las pasiones en un sentido democrático, en el sentido también de la búsqueda de la pasión por la justicia, la pasión de eso también, en Freud ese elemento del líbido es muy manejable, se puede dirigir en distintas maneras. Y me parece que es muy importante reconocer que no necesariamente esa movilización tiene que ser hacia la derecha. Y eso en realidad tiene que, el último punto, tiene que ver con cómo entonces a partir de eso se puede concebir la lucha contrahegemónica, porque yo creo que eso es fundamental, ¿no? La lucha contrahegemónica y cómo uno puede justamente movilizar las pasiones en un sentido que va a llevar a una radicalización de la democracia. Para aquellos que quieran contribuir a una política radical de compromiso contrahegemónico con las instituciones neoliberales, una tarea importante, un modo de ver consiste en
cultivar una pluralidad de prácticas destinadas a erosionar los afectos que sostienen la actual hegemonía neoliberal. Porque hay que reconocer que la hegemonía neoliberal está sustentada por ciertos tipos de afectos y hay que tratar de ver cómo uno puede erosionar esos afectos. Dichas prácticas deberían apuntar a promover afectos comunes que desafían el modelo de sociedad existente. Una política contrahegemónica necesita la creación de un régimen diferente de deseos y afectos con el fin de generar una voluntad colectiva, nosotros, sostenido por afectos comunes orientados hacia la promoción de otros tipos de relaciones sociales. Eso es lo que yo entiendo cuando hablo de movilización de las pasiones. Y considero de que uno de los problemas fundamentales de los movimientos que se definen como de izquierda es su incapacidad de reconocer el papel crucial que juega esa movilización de las pasiones en la política. Es algo que desgraciadamente, como ya lo indicaba antes, los partidos populistas de derecha entienden mucho mejor. Y eso explica su éxito reciente. Por cierto, estos partidos han logrado en muchos países fomentar nuevas formas de identificación colectiva alrededor de la noción de un pueblo que está construido sobre la base de una frontera que excluye los más desfavorecidos, evidentemente los inmigrantes, pero no únicamente, y que tiene como objetivo en realidad de restringir la democracia a los nacionales en vez de radicalizarla. Eso es para mí realmente lo que explica el auge de los partidos. Pero la manera de luchar contra esos movimientos no es, como se hace generalmente, acusarlos de populismo y condenar su recurso a los afectos, declarando que la política democrática tiene que estar basada exclusivamente sobre argumentos racionales y que es necesario eliminar las pasiones de la política. No hay duda que tal actitud constituye el obstáculo central en la elaboración de una estrategia para salir de la crisis que afecta a la izquierda. El objetivo tiene que ser la construcción de otro pueblo, la creación de una voluntad colectiva de un nosotros alrededor del cual se cristalicen afectos dirigidos a profundizar la democracia. Eso es lo que llamo un populismo de izquierda, ¿no? Es decir, de reconocer lo importante de la creación de un, llamo pueblo, un sujeto colectivo que sea la articulación de demandas democráticas, ¿no? Es decir, no únicamente las demandas de la clase obrera, sino también todas las demandas democráticas. Eso es lo que llama a un pueblo, una voluntad colectiva. Y eso, la manera, hay que crear esa voluntad colectiva para poder, digamos, luchar contra la manera como el populismo de derecha construye ese pueblo. Eso para mí es la única manera de luchar contra el populismo de derecha, es creando un populismo de izquierda. Porque, como lo señalaba Spinoza, allá me parece que hay una reflexión de Spinoza que es central. Spinoza decía, un afecto solo puede ser desplazado por un afecto opuesto, que sea más fuerte que el que se pretende reprimir. O sea, que no es a través de argumentos racionales que uno va a deshacer, sino que hay que crear otros afectos que van a ser más fuertes. Eso me parece que es al centro de la lucha hegemónica. Y es por eso que yo defiendo la tesis que para luchar eficazmente contra el populismo de derecha, lo que hay que hacer es promover un populismo de izquierda. Gracias.